Record. ¿Se escuchó eso? Sí. Qué raro, recambió el Zoom ahora. Bueno, bien. Oferta y demanda agregada. ¿Qué es la oferta agregada y qué es la demanda agregada? La verdad que esto yo no lo voy a ver con tanta profundidad porque esto lo ven mejor con Eduardo y Eduardo va a tener la definición más fina. Nosotros lo vamos a utilizar de manera práctica estos conceptos. Pero básicamente la oferta agregada son todos los bienes que están a disposición de una economía para ser consumidos. O sea, es el PBI de la economía más las importaciones. Eso es la oferta agregada de la economía. Y la demanda agregada es la demanda de todos los bienes que hay en nuestra economía y sería igual a la suma de la inversión, consumo, gasto, exportaciones menos las importaciones. Sería como la medida del PBI. ¿De acuerdo? Esos son, digamos, los únicos dos conceptos, o mejor dicho, estos son los dos conceptos que deberían tener en mente a la hora de ver ejercicios en los cuales se pide que hagan un movimiento sobre alguna de las curvas, por ejemplo, creo que lo han tenido algo con Eduardo, si pasa tal cosa, cómo se mueve la curva de oferta, o qué pasa con la demanda, etcétera, etcétera. Tendrían que tener en mente esto, digamos, este concepto de oferta agregada y este concepto de demanda agregada. Quizás para que se entienda mejor, oferta agregada tiene que ver con lo que es el lado de la producción, digamos. Por eso sería la producción de bienes y servicios, más la producción externa de bienes y servicios que se importan. Y la demanda agregada tiene que ver con, digamos, justamente tiene las mismas variables que el método del gasto, porque tiene que ver con en qué se gasta en una economía, digamos, qué se demanda, básicamente. Esto lo vamos a usar bastante porque, de vuelta, vamos a tener muchos ejercicios en los cuales se nos pregunta, por ejemplo, bueno, si aumenta la inversión en una economía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las curvas de oferta, de demanda agregada, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora lo vamos a ver igual. Pero bueno, entiendan que detrás de esto, la oferta agregada y la demanda agregada, están estas variables, la inversión, consumo, el gasto, el PBI y todo lo que es referido a la producción. Y se van a mover esas curvas si movemos, digamos, alguna de las variables o alguno de los parámetros, mejor dicho, que definen esas curvas. Acá, muy rápidamente, vamos a ver, digamos, estas variables que están dentro, sobre todo de lo que es la curva de demanda agregada. No me quiero detener porque esto me imagino que Eduardo lo da más en fino, pero bueno, por lo menos un refresco de esto, así lo utilizamos. Básicamente la inversión, primero los componentes que teníamos ahí, y son todos aquellos bienes durables que se producen para ser, digamos, utilizados en la producción de otra cosa. Y en un lapso relativamente largo de tiempo. O sea, no son bienes que se consumen, no son bienes de consumo, son bienes de inversión. O sea, por ejemplo, un auto, un bien durable. Una máquina, una retroexcavadora, por ejemplo, etcétera, digamos. Son bienes que se utilizan durante largos años y son bienes que tienen cierto tipo de... Perdón, no solo tienen durabilidad, sino que también tienen normalmente la propiedad de que se utilizan para otras producciones. Dentro de los tipos de inversión tenemos, bueno, dos tipos básicamente: la inversión bruta, que es el monto total gastado en inversión, o sea, yo invierto 100 pesos en máquinas, bueno, la inversión bruta sería de 100 pesos, y la inversión neta básicamente es el monto de la inversión bruta menos lo que son las depreciaciones de los bienes. Las depreciaciones de los bienes, esto, de vuelta, no sé si lo vieron con Eduardo, pero básicamente es, dado que son bienes que duran a lo largo del tiempo, por una, digamos, razón contable, lo que se hace es ir, digamos, registrando la pérdida de valor de los bienes o intentando, digamos, intentando darle un valor numérico a esa pérdida de valor y de desgaste que van teniendo los bienes, básicamente. O sea que yo tengo una máquina que en teoría está hecha para durar 10 años y sale 100 pesos, bueno, todos los años digo,
bueno, supongo que esta máquina, como dura 10 años, todos los años pierde 10 pesos de valor porque se va gastando. Entonces, digamos, si yo tenía esa máquina de 100 pesos y vuelvo a invertir 100 pesos al otro año, podría decir, ah, bueno, mi capital es de 200 ahora. No sería correcto porque al fin y al cabo, digamos, esa máquina que vos tuviste durante todo un año se te depreció un poco, se te depreció 10 pesos y por lo tanto tu stock de capital sería de 190 más que de 200, porque es la inversión nueva más digamos, el valor viejo de la máquina, pero menos la depreciación de esa máquina. Básicamente lo que representa es la pérdida de valor por el uso de los bienes durables. Lo van a ver bastante en contabilidades y es un bajón, si es que no lo vieron ya. Y después tenemos lo que son dos componentes de la inversión. Por un lado, la inversión fija y la inversión variable. La inversión fija es el monto, digamos, de inversión a máquinas y equipos o bienes durables. Y la inversión variable es lo que se llama como la acumulación de stocks o de la acumulación de mercancías. Cuando un productor, por ejemplo, eh, produce un bien y no lo vende al finalizar el periodo contable, ese bien que el productor tiene, digamos, almacenado, tiene que registrarse de alguna manera. No se puede registrar como una venta de bien final porque no se vendió todavía. Por lo tanto, lo que se hace es, con todos esos stocks de bienes que no se vendieron, registrarlos como inversión variable, pero inversión al fin y al cabo. Inversión en stocks, también conocida. Porque al fin y al cabo lo que va a pasar con esos bienes es que, digamos, son en cierta manera, digamos, bienes que se invierten porque a futuro van a generar una ganancia. Digamos, como que sería el lugar más propio o más correcto para ponerlos. Sería como que estás invirtiendo en tener un stock para a futuro venderlo y generar una ganancia. Entonces, en cierta manera, es un componente de la inversión. Pero se entiende, lo que es inversión fija es compra de máquinas, compra de bienes durables, etcétera, y lo que es inversión variable es acumulación de stocks. O sea, generar un stock como productor, por ejemplo, como vendedor. Y después una aclaración, como la inversión suele realizarse por dos lados, digamos. Como la inversión normalmente se realiza mediante la toma de crédito, o sea, uno saca un crédito para invertir, eh, o también por una cuestión de costo de oportunidad, porque, digamos, si el día de mañana ustedes tienen mucha plata y dicen, bueno, ¿qué hago con la guita? Y puedo poner una fábrica o la puedo meter en un plazo fijo, es como la opción fácil, digamos, de cómo invertirla. Eh, la inversión, esta variable va a ser muy dependiente de lo que es la tasa de interés de la economía. Por esas dos vías, ¿no? Por un lado, porque si el crédito es muy caro, a ustedes les es más difícil sacar un crédito para empezar un emprendimiento, por ejemplo. Y lo mismo, digamos, si ese crédito es caro, significa que los plazos fijos también son caros. O sea, si la tasa de interés es alta, es más caro pedir un crédito, porque les cobran una mayor tasa de interés. Pero aparte, si ustedes tienen plata, es más rentable meter esa guita a plazo fijo que ir e invertirla en poner un kiosco, por ejemplo, ¿no? Justo los kioscos rinden bastante en tasa de retorno de la inversión, pero bueno. Eh, es el ejemplo, digamos, que si tienen esa plata pueden o poner un kiosco e intentar sacar ganancias de ese kiosco o pueden meterla a plazo fijo y sacar ganancias del interés. ¿Se entendió un poco hasta acá? Sí, sí. Suena un no, pero... Estoy... Acá una aclaración. Al fin y al cabo lo que va a pasar con la tasa de interés y la inversión, que esto lo vamos a ver más adelante, es que la relación es así, ¿no? Si esto es la inversión, esto es la tasa de interés y latina. La relación es decreciente, digamos. A medida que aumenta la tasa de interés, cae la inversión, y a medida que cae la tasa de interés, aumenta la inversión, ¿no? Después lo vamos a ver, no se preocupen por ahora.
Consumo. Bueno, el consumo básicamente son los gastos en bienes no durables o bienes consumibles que hacen las personas, digamos. Esto ya creo que algo vimos, pero básicamente es alimento, vestimenta, digamos, todo lo que no dura, por así decirlo, y que se compra y se consume, se gasta. El componente más grande de la demanda, eso hay que decirlo en todas las economías, y depende mucho del ingreso de las personas, de los precios de la economía, y si nos ponemos en fino, depende de un par más de cosas, como que también depende de la tasa de interés, porque, qué sé yo, es muy común sacar un crédito para consumo hoy en día, pero bueno, nos vamos a quedar con las variables más importantes, que serían el ingreso y los precios de la economía. ¿Por qué dependerá del ingreso y los precios de la economía el consumo de una economía? Bueno, el ingreso van los dos medios por la misma mano, ¿no? Si el ingreso de una economía es más alto, la gente tiene más plata en el bolsillo para gastar. Corta. Digamos, no es mucha vuelta eso. Y los precios, porque al fin y al cabo el ingreso real de la economía es igual a el salario real, ¿no? Es igual a el salario sobre los precios. O sea que si los precios suben mucho, obviamente el consumo va a caer, porque este salario real va a caer y por ende tengo menos poder de consumo. Como que van los dos por el mismo lado, ¿no? Si aumenta el ingreso de una economía, la gente va a tener más plata en el bolsillo, y si aumentan los precios de una economía, vas a poder comprar menos cosas con ese ingreso fijo que uno tiene. ¿Se entiende? Voy a entender que sí. Bueno, gasto del gobierno. Lo vimos, pero no lo vimos en la última clase. Básicamente, el gasto de gobierno comprende todos los gastos en los que incurre el Estado. O sea, gastos en consumo, gastos en inversión, gastos en servicios, gastos en salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo el gasto que realiza el gobierno, básicamente. Los determinantes son más inciertos porque son los gastos que hace el gobierno y la verdad que dependen, digamos, de decisiones de política normalmente. No es tan fácil identificar qué variables le pega al gasto del gobierno. Si les interesa conocer alguno de los determinantes, más no de la teoría, porque no lo vemos tanto acá, pero se los comento como al pasar. El ciclo económico a veces digamos, impacta mucho sobre el gasto del gobierno. Por ejemplo, ¿no? Momentos en los cuales la economía está deprimida o hay situaciones como una pandemia, ¿no? Por ejemplo, el gasto del gobierno aumenta para garantizar ciertos pisos de consumo y evitar que digamos, desplome la actividad económica. Cuando hay desempleo, cuando hay, bueno, cualquier momento en el cual estemos entrando, digamos, en una fase recesiva de lo que es el ciclo económico, el gasto del gobierno aumenta para intentar, digamos, empujar a la economía y, y nada, y motorizar las variables de la producción, de consumo, etcétera, y que no caigamos en una fase recesiva, digamos. Y aparte para garantizar pisos de consumo para aquella persona que o se quedaron sin laburo o lo que sea. Y las exportaciones e importaciones, básicamente las exportaciones son bienes que se generan en el país, que se venden afuera y se consumen afuera, y las importaciones son bienes que se producen afuera y se consumen adentro. ¿De qué depende cada una de estas variables? Bueno, las exportaciones dependen más que nada, se imaginarán, si es lo que nos compra el mundo, de, obviamente, los precios de esas exportaciones, ¿no? De qué tan competitivos seamos, y de, digamos, qué tan bien le esté yendo al mundo, ¿no? Si el mundo está en un momento recontra recesivo en el cual no puede ni siquiera bancar su propia economía, no te va a andar comprando tanto. Por lo tanto, si el mundo crece, la viceversa, digamos,
si el mundo crece, a vos te van a comprar más, digamos. O sea que las exportaciones al fin y al cabo dependen de cómo le va al resto del mundo. Si al resto del mundo le va bien, tus exportaciones van a crecer. Si al resto del mundo le va mal, tus exportaciones van a decrecer. Con Argentina ese resto del mundo es más que nada Brasil, ¿no? Que es con quien más comerciamos. Pero obviamente hay otros países, ¿no? Y esto podría ser más variado si nos encontramos en otro país. Y las importaciones básicamente dependen de cómo le va a nuestra economía. O sea, si aumenta el ingreso de una economía, aumentan las importaciones. De hecho, ese es un gran problema de la Argentina, que cuando aumenta el ingreso de la economía, aumentan muy fuerte las importaciones y por lo tanto aumenta mucho la demanda de dólares en el país, ¿no? Pues las importaciones se pagan al fin y al cabo con dólares. Y las exportaciones netas, eh, o esta variable que vamos a ver mucho, es básicamente las expo menos las impo. O sea, X menos M, exportaciones netas. Si lo ven como M menos X, es importaciones netas. Pero casi nunca lo vemos de esta manera, así que quédense con la de la izquierda. X menos M. ¿Alguien me había hablado, puede ser? ¿No? Ok. Bueno, ahora un pequeño ejercicio muy rápido. La idea es que participen en esto, a ver si fueron más o menos entendiendo por dónde va la mano. Pero lo que tenemos es un modelito muy simple de una curva de oferta y una curva de demanda para toda una economía, precios y cantidades en los ejes, y lo que tenemos que ver son dos cosas. En base a una situación que les voy a ir planteando, ver cómo se mueven las curvas de oferta y demanda y qué pasa con el precio y las cantidades de la economía. Por ejemplo, una política monetaria expansiva me estaría actuando, mejor dicho, vamos a aclarar todo, una política monetaria expansiva que sería, por ejemplo, una caída en la tasa de interés. Después vamos a ver de dónde sale el nombre política monetaria expansiva. Porque esto está con ese nombre, pero la verdad es que todavía no lo vimos, entonces no tendrían por qué saber, digamos, a qué se referencia. Pero básicamente, dicho mal y pronto, es una caída en la tasa de interés, hace que se expanda la oferta. Y acá les conté una parte de la película. ¿Se animan a decirme por qué se expande la oferta si cae la tasa de interés? Y podría pasar otra cosa acá también. Sí. Aumenta la inversión, sí, pero ¿por qué se estaría expandiendo la oferta entonces? Va por ahí. Podríamos decir que la demanda se expande también. Si aumenta la inversión, ¿qué pasa? Porque las empresas empiezan a producir más. Claro, pero ¿por qué producirían más? Necesito que me hagan como toda la cadenita. Ahí Santi tira una parte, aumenta la inversión, ¿sí? Cae la tasa de interés, aumenta la inversión en la economía, y si aumenta la inversión, ¿cómo se relaciona con eso que dice, no sé quién lo dijo, quién habló? Yo, Mica. Si aumenta la inversión, en el largo plazo vamos a tener que las empresas van a producir más, digamos. Ahí sería como toda la cadena lógica. También podríamos decir que aumenta la demanda, porque pues se aumenta la inversión, la demanda, la inversión es un componente de la demanda, por lo tanto aumentaría la demanda en el corto plazo, porque está cayendo la tasa de interés, y aparte en el largo plazo se estaría desplazando la oferta a la derecha, porque, digamos, ahora hay más bienes de capital para producir, básicamente. Se produce más en la economía.
Si disminuye el IVA, que es un impuesto al consumo de bienes, básicamente, se estaría expandiendo la demanda. ¿Por qué se expande la demanda? Está bueno lo de los silencios incómodos. Les cuento la peli yo entonces. Se expande la demanda porque, como vimos, básicamente, si aumenta el ingreso o disminuye los precios de una economía, lo que tenemos es que aumenta el consumo. Entonces, si estamos quitando el IVA de la economía, al fin y al cabo es como reducir los precios o aumentar el ingreso de la economía, pues estamos reduciendo la carga impositiva. No estamos viendo que después ponerle reducir los impuestos puede pegar sobre el gasto. Esto lo obviamos, digamos, puede pasar ese efecto y puede al fin y al cabo no moverse la demanda, pero si miramos solo el efecto sobre el ingreso y el consumo, tenemos que la demanda se desplaza. ¿Por qué? Porque los bienes son más baratos, porque se les quitó el IVA. Porque hay como un efecto, digamos, de que aumenta el ingreso real de las personas, o el salario real, mejor dicho. Se aumenta en el país un nuevo método de generación de energía que revoluciona los métodos de producción. Lo está diciendo, digamos. Hay un avance tecnológico que mejora los métodos de producción, qué sé yo, lo hace más barato la energía para que se pueda producir, y eso, digamos, incentiva un aumento en la producción. Si se expande la economía, que es nuestro principal socio comercial, por ejemplo, Brasil crece mucho, bueno, dado que es nuestro principal socio comercial, nuestras exportaciones van a aumentar, porque Brasil crece y nos demanda más bienes y servicios. Por lo tanto, se expande la demanda de esta economía. Y si hay un ciclo climático de sequía normal, por ejemplo, se seca la mitad de la provincia de Buenos Aires y se pierden los cultivos, bueno, la oferta va a caer porque se van a, digamos, perder tierras cultivables. Bueno, aquí hay un ejercicio medio picante que ahora lo vamos a ver. Pero quiero notar una cosita que veamos acá. Fíjense lo siguiente. Yo estoy en este punto de equilibrio, ¿no? Estamos todos de acuerdo, donde se juntan oferta y demanda. Ahora, frente a este shock a la oferta, o sea, aumenta la oferta, se expande, se mueve a la derecha, como lo quieran ver o como le quieran decir, paso a estar en este punto de equilibrio. Punto 1, punto 2. Y yo les pregunto, ¿cómo son los precios y las cantidades en el punto 2 respecto del punto 1? Y acá voy a hacer un silencio de lo largo que necesite hasta que alguien participe. ¿Podés repetir la pregunta? ¿Cómo son los precios y las cantidades en el punto 2 respecto del punto 1? ¿Menores ambos precios y las cantidades? ¿Qué es menor? ¿Qué es mayor? ¿Más Las cantidades cantidades? son mayores, Cantidades. los precios menores. Exactamente. Es mirar el gráfico nada más. No era una pregunta para complejizarlos, sino que era que analicen el gráfico, digamos. Si me estoy moviendo a la derecha abajo, aumentan mis cantidades y disminuye mi precio, ¿no? Ese es el efecto sobre precios y cantidades de una expansión de la oferta sola. Ahora, si yo también aumento la demanda, ¿no? Supónganse que no es este el aumento, sino que simplemente aumenta. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar por acá arriba. O sea que mi equilibrio va a ser
cualquiera de estos puntos, ¿no? ¿Qué puedo decir yo respecto de los precios y las cantidades? Vamos a poner una curva más por acá. ¿Cómo van a ser los precios y las cantidades en todas estas situaciones respecto de la situación de equilibrio acá? ¿Qué les parece? No sé, Samir escribió recién. En todas estas situaciones, ¿qué está pasando con los precios y las cantidades? Todo aumenta, precios y cantidades aumentan. Se desplazan desde el vamos. ¿Pero qué se desplaza? Obviamente sí, la oferta y la demanda, bueno. Pero lo que me interesa es que vean, bueno, ¿y en precios y cantidades qué significa eso? ¿Cómo se estarían modificando? ¿Aumentan o disminuyen los precios y las cantidades en la economía? Aumentan el precio y las cantidades, dice Felipe. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Yo te pregunto, ¿qué pasa con este punto de acá? ¿Aumentó el precio? No, No estaría aumentando el precio, estaría el precio por debajo. Mientras que si estoy en un punto como este, sí estaría aumentando el precio, estoy acá arriba. Entonces, fíjense que ahí ya es más incierto, pero yo sí puedo decir algo y que es que, fíjense que en todos estos puntos las cantidades sí aumentaron, ¿no? Porque acá como mínimo tengo este punto de acá en el que no muevo la demanda, pero muevo la oferta, y este punto ya tiene cantidades mayores. Entonces todos los puntos a la derecha de estos, que serían todos los puntos sobre esta línea, tienen cantidades mayores. Por lo tanto, yo lo que puedo decir a ciencia cierta es que las cantidades aumentan. Ahora, sobre el precio no puedo decir nada, porque si se mueve poco la demanda, quedo en un punto por acá con un precio bajo. Con un precio bajo. Si se mueve bastante la demanda, quedo con un precio más alto que antes. Entonces, lo que yo puedo decir es que si aumenta la oferta y aumentan las cantidades, perdón, si aumenta la oferta y aumenta la demanda, las cantidades aumentan, pero no puedo decir nada respecto al precio. Claro, las cantidades siempre aumentan, en este caso particular, pero no puedo decir nada respecto del precio. Ahora, déjenme que lo lleve. Esto, olvídense del ejemplo de acá arriba, voy a usar el gráfico nada más. Pero fíjense qué se puede decir cuando se mueven las curvas. Recién lo que hacíamos era, se expandió la demanda, se expandió la oferta, me quedó bastante bien. Fíjense que si se expanden en igual cuantía va a quedar una cosa así, ¿no? Que supónganse que pasa por acá la línea. Que el precio se mantiene, pero que las cantidades aumentaron. Eso si se expanden las dos, digamos, en el mismo porcentaje. Sería un caso atípico, ¿no? Pero siempre que se expanda la oferta a la derecha y la demanda a la derecha también, o sea, siempre que aumenten las dos, aumentan las cantidades y el precio queda incierto, digamos, no se sabe si aumenta o disminuye, depende de cómo sea la relación de esas, de la expansión o de esos movimientos en las curvas. Si se mueve una sola de las curvas, la oferta o la demanda, yo sí puedo decir a ciencia cierta, aumenta el precio y la cantidad. Ahora, si se mueven las dos, va a haber una variable que yo no pueda determinar qué sucede, porque depende, digamos, de vuelta de cómo es la relación entre esos movimientos. Fíjense, me gustaría aclarar esto antes de que nos vayamos al recreo, porque quedan 5 minutos, 2 minutos, perdón. Fíjense, si yo expando la demanda, aumentan las cantidades, aumenta el precio, pero si expando la oferta también, ¿qué voy a tener como efecto seguro? O sea, ¿qué es lo que yo sé que se mueve en este caso? Esto es la oferta y esto es la demanda. ¿Se animan a decirme? Si bien les hago 3 casos para que vean.
por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé por seguro que se expande? ¿El precio? El precio. Y las cantidades, no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque si estoy acá, tengo cantidades mayores. Si estoy acá, tengo cantidades menores que en el punto de equilibrio. Entonces, en este caso, yo aseguro que aumente el precio. No puedo decir nada respecto a la expansión de, respecto al movimiento de las cantidades. Si la oferta se mueve hacia la izquierda y la demanda también, pasa lo inverso que lo que vimos al principio. O sea, las cantidades disminuyen, pero el precio no puedo decir nada. Depende de cómo sea, digamos, esta variación de las curvas. Y el último caso que quedaría para ver sería si aumenta la oferta pero disminuye la demanda. Planteamos varias demandas. Podemos decir que los precios van a caer, pero nada puedo decir de las cantidades porque depende de vuelta de cómo se muevan esas curvas. Este sería el TP. Continuamos. Bueno, los TPs que estamos usando acá son, ahí me los pidió alguien, TPs 8 y el TP9 serían básicamente, que es el TP8 es oferta y demanda agregada, el TP9 es cuentas nacionales. Fíjense porque hay ejercicios del TP8 que están en la práctica anterior, en lo que es índices, y hay otros ejercicios que no vamos a ver, digamos. Están más como guía los TP porque estos TP son bastante feos, la verdad. No me gustan mucho, tendría que cambiarlos, pero bueno, no hice el tiempo. Y tendría que agregarle estos ejercicios que sí vimos en la práctica, que estaban sacados de otros TPs que vimos la clase pasada. Pero bueno, nada, ahí los TP, digamos, oficiales serían estos que les di. O sea, todo lo que estuvieron viendo conmigo en clase, básicamente, esos ejercicios. Para practicar esto, yo les recomiendo mucho agarrar los libros como el... Iba a decir Mochoni Becker, pero Mochoni Becker no sé. Bueno, sí, Mochoni Becker tiene ejercicios. ¿Cuál más tiene ejercicios? Me entró una. Creo que el Mankiw es. Creo que el Mankiw tiene buenos ejercicios. Samuelson no sé si tiene. Pero sé que Mankiw y Mochoni Becker tienen ejercicios. De hecho, el Mankiw está como re lindo, la edición que hay dando vuelta. Si lo necesitan, pídanmelo. Pero los libros adentro tienen ejercicio de los temas y están bastante buenos. Digamos. Yo, pista, a veces hago ejercicio de parcial de ahí. Así que nada, les puede servir para practicar. Nos quedaría un pequeño ejercicio con esto de las curvas, que es el siguiente, que es bastante complejo, pero que está como para hacerlos pensar. Que dice así. La inflación es generada por un shock a la oferta o la demanda. ¿Cómo serán los shocks en cada caso? O sea, yo lo que tengo es que hay inflación en una economía, en esta economía que estamos retratando acá. ¿Cómo tiene que ser el shock a la oferta o a la demanda para que se genere inflación en la economía? O se genere, mejor dicho, un aumento en los precios. Como que les dijera un poco la pregunta. ¿Cómo tiene que ser los shock para que se genere un aumento en los precios? Shock es impacto, digamos, sobre la oferta o sobre la demanda. Variaciones, también dicho. ¿Cómo tienen que ser las variaciones? ¿O qué se tiene que mover para que aumenten los precios en esta economía? ¿Cómo se tiene que mover, mejor dicho? Vamos a desarmar más todavía la pregunta. ¿Cómo se tiene que mover la demanda para que aumenten los precios? ¿Se tiene que expandir o se tiene que contraer? Expandir.
Exactamente. Si se expande la demanda, sabemos que los precios van a aumentar, porque todos estos precios sobre la línea azul son mayores. Ahora, ¿por qué razón se puede expandir la demanda? ¿Se les ocurre algún ejemplo cualquiera? Si aumenta el ingreso de las personas. Ahí va. Bien, Mica. Gracias. Si aumenta el ingreso de las personas, por ejemplo, se expande la demanda. ¿Alguna otra que se les ocurra? Por ejemplo, si crece Brasil y aumentan nuestras exportaciones, por ejemplo, si el gobierno define hacer una política de tipo, no sé, AUH o IFE, entonces aumenta fuerte el gasto. O, por ejemplo, si qué sé yo, de repente se descubre petróleo en toda Argentina y es más rentable la inversión acá. Bueno, aumenta la inversión. Cualquiera de estos efectos me expande la demanda y hace que me aumenten los precios. Ahora bien, nosotros vimos que el aumento en los precios era igual a un shock inflacionario, digamos, un aumento en los precios. ¿Cómo se tiene que mover la oferta y por qué se movería de esa manera para que suban los precios? Esto quizás es más intuitivo, ¿no? ¿Qué tiene que pasarle a la oferta para que aumenten los precios? Disminuir. Exactamente, Fanny. Tiene que disminuir la oferta para que aumenten los precios. ¿Y por qué puede disminuir la oferta? Muchas razones. Si se les ocurre alguna, soy todo oídos. Puede ser que aumenten los costos, por ejemplo, entonces produzca menos. Perfecto, sí. Aumentan los costos, se produce menos, se retrae la oferta. O sea que aumentan los costos de producción, se retrae la oferta. Y los costos pueden aumentar por 10.000 millones de razones, ¿no? Está bien el ejemplo, bien genérico. ¿Algún otro caso? ¿Se les ocurre? Bueno, si no, ya dejamos ahí, no se preocupen. Puede suceder una banda de cosas, digamos. Puede caer un meteorito y se rompen fábricas, puede haber un terremoto, puede haber una pandemia en la cual la gente se enferme y no puede ir a laburar, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, un montón de factores pueden contraer la oferta y hacer que aumente los precios de una economía. Y ahí ya dejamos, digamos, ese análisis de lado y vamos a pasar a otra cosita. Denme un segundo. Vamos a saltar ahora a un ejercicio más bien parecido a cuentas nacionales que vimos la clase pasada, pero que quiero que vean. Mañana miércoles. Ok. Bueno. Tenemos un ejercicio que sale, creo que del TP de cuentas nacionales, que se llama, está como enunciado cuentas nacionales, no aparece como TP, porque hay como otro TP también metido. Dame un quilombo esta unidad. Pero bueno. Es un ejercicio parecido a la matriz insumo-producto que vimos, nada más que acá lo que me pide es hacer las cuentas de cada uno de los sectores.
que al fin y al cabo esto se puede resumir como la matriz sumo producto, pero bueno, acá está como desagregado. Y lo que me pide el ejercicio básicamente es en base a cierta información que me va dando, ir registrando en el debe y el haber de las empresas. Déjenme chequear rápidamente. Que sea esto. Sí. Bueno, si vemos esto y después seguimos con el resto. Ahí va. Bueno. Fíjense, tenemos familias, la empresa A, la empresa B y la empresa C, ¿no? Son 3 empresas dentro de una economía y el sector familias. Lo primero que nos dice el ejercicio es que la empresa A compra a B materias primas por 100 y a C por 150. Acá vamos a tener una pequeña clase de contabilidad también, porque si A compra a B y le compra a C, las compras de A van en el debe y las ventas de B y C van en el haber, ¿no? A, segundo inciso, durante el proceso de producción paga sueldos por 50, rentas por 5, rentas por alquileres por 5 e intereses por 7. O sea que A paga 50 de rentas, perdón, 50 de sueldos, 5 de rentas, 7 de intereses. Y eso va a las familias, ¿no? Porque lo que paga en remuneración a los factores productivos es lo que reciben las familias, digamos, como sus ingresos por venta de los factores productivos. Si recuerdan el flujo circular de la renta, tenemos las familias y las empresas, y las familias lo que hacen es vender o alquilar factores productivos y a cambio reciben un pago, ¿no? Un pago. Y después lo que hacen las familias, o mejor dicho, las empresas le pagan le dan a las familias bienes y servicios, y las familias le pagan esos bienes y servicios a las empresas. Si recuerdan este flujo circular, esto que paga la empresa en remuneración a factores productivos va directamente a las familias. Siguiente filmina, A obtiene beneficios que distribuye íntegramente por 20, B por 50 y C por 40. O sea, cada una de las empresas obtiene beneficios y los distribuye. A tiene 20 beneficios y lo distribuye a las familias. B tiene 50 beneficios, lo distribuye a las familias, o sea, entre los accionistas o los dueños de las empresas. Y C tiene 40 beneficios que se lo da a las familias, lo distribuye sobre los dueños de las empresas. Cuando hablamos de distribuir beneficios, básicamente es, bueno, hay 10 personas que son propietarios, esas 10 personas reciben proporcionalmente, digamos, a su propiedad sobre la empresa, los beneficios generados por las empresas. Lo otro que puede hacer la empresa, si no distribuye beneficios, es guardarlos para utilizarlos más adelante, o etc. Pero siempre que se distribuyan, esos beneficios van a parar a las familias. Las familias compran bienes de consumo a la empresa A por 152, a B por 125 y a C por 95. Alguien me rayó acá. Ahí está. Espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, las familias compran bienes de consumo a las empresas A, B y C. A A por 152, a B por 125 y a C por 95. O sea que los bienes de consumo que se compran van en el debe de las familias
y las ventas de las empresas van en el haber. Fíjense que estas son ventas de bienes finales, porque se compran bienes de consumo. O sea que ahí ya se les tiene que prender la campana de, uy, y si yo quiero calcular el PBI, y estos son las ventas de bienes de consumo de cada una de las familias, ¿esto va a ser el PBI de la economía? Efectivamente, ese va a ser el PBI de la economía. Los bienes y servicios finales que se vendieron en la economía. Acá ya les estoy simplificando la cuestión, ¿no? Después tenemos un par más de compras intermedias. Tenemos que B vende a C bienes intermedios por 150 y compra a su vez a y C por 80 y 120. O sea que B vende a C, C compra 150, B vende 150 y compra a su vez a y a C. O sea que B le vende a C y compra de C y de A. Por 80 a A y por 120 a C. Las empresas B y C pagan sueldos por 100 y 60, o sea, B paga sueldos por 100, C paga sueldos por 60, rentas por 10 y 5, o sea, B paga rentas por 10, C paga rentas por 5, e intereses por 15 y 10, o sea, B paga intereses por 15, C paga intereses por 10. Y todo esto va directamente a las familias, porque es remuneración a factores productivos. Creo que casi por último, A vende a C por 100. Y ahí está. Tenemos un par de supuestos, que es que todas las empresas utilizan íntegramente los bienes durante el proceso de producción, o sea que se consumen totalmente los bienes. Cada empresa vende todo lo que produce, no se contempla depreciación de equipo de capital, o sea, no hay depreciaciones. Las familias gastan todo su ingreso, no existe ahorro. Que eso lo pueden ver de otra manera también. Pero, con esta información que fuimos teniendo, ya digamos, pueden calcular, ya les mostré el primer método, ¿no? Pero pueden calcular el PBI por los 3 métodos. Por un lado, el más fácil de todos era el método del gasto, porque tenemos que lo que gastan las familias es el PBI de la economía por el método de gasto, 372. Lo otro, esto por la igualdad contable que tiene que haber entre el debe y el haber, se imaginarán que si las familias gastan esto en bienes de consumo es porque les entró la misma cantidad en remuneración a factores productivos. Así que si suman todo el haber de las familias, les tendría que dar lo mismo, ya 372. Y por último, el último de los métodos sería el método del valor agregado, el cual ya es un poco más difícil porque lo que tienen que hacer es quitar las remuneraciones a factores productivos que hacen las empresas, o sea, quitamos esto y quitamos esto, y me quedan compras intermedias y ventas intermedias. Déjenme chequear bien esto. Perdón, ventas y compras intermedias, porque tiene dentro de esto las ventas finales acá, 95. Entonces lo que hacen básicamente es buscar el valor agregado de cada una de las empresas, que es la diferencia entre las ventas finales y las compras intermedias. Sumamos los 3 valores agregados y me da 372. Lo cual, si se fijan, digamos, se corresponde con lo siguiente que veíamos en la matriz insumo-producto. Fíjense que acá, o en cualquiera de estos casos,
fíjense lo siguiente. Lo que tengo en el haber, que son las ventas finales, es esto que yo pongo acá, ¿no? 332. Eso es para la empresa A, perdón, vamos a la empresa C. Acá. Es el primer cuadrito. Lo que yo pongo acá, las ventas finales son 365 y lo que le resto son las ventas intermedias, o sea, este 150 y este 100. Pero fíjense que, digamos, una cuestión contable, el debe y el haber tienen que ser iguales. Entonces, si yo sumo todo el debe, me va a quedar igual a, sumando todo el haber, o sea, me va a quedar igual a 365, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este 365 y este 250, que son las ventas intermedias? Bueno, estos conceptos que están en blanco, que son la remuneración a factores productivos. Por eso es que cuando veíamos el cuadrito de matriz insumo-producto, aparecía como la suma de la remuneración a factores productivos como valor agregado del sector 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese valor agregado del sector 1 es igual a la remuneración a los factores productivos. Nosotros lo vimos y me gustaría que se queden con el que es igual a las ventas finales menos las ventas intermedias, o las ventas totales menos, o la producción total menos las compras intermedias, pero sepan que eso va a ser igual también a la remuneración a factores productivos que haga la empresa. ¿Se entiende esto? O sea, lo que se quiere ver bien claro acá es que estos dos, el debe y el haber de las tres empresas van a ser iguales. Y si yo tomo lo de este lado y le resto solo los numeritos que están en verde, al fin y al cabo me estoy quedando con los numeritos en blanco. Entonces este valor agregado C va a ser igual a la suma de estos valores acá en blanco. Fíjense, es 40 más 60 más 10 más 5, o sea, 115. Termina siendo lo mismo, digamos. ¿Correcto? Es de vuelta, es calcular el PBI por los tres métodos. Quizás les confunda un poco el cómo vamos armando esto de las cuentas de las familias. No lo solemos hacer tanto, pero está bueno que intenten practicarlo después por su cuenta. Esto está en el TP enunciado cuentas nacionales, se llama. Sería el TP9. Y ya pasaríamos a este temita, que es del PBI al ingreso disponible. Déjenme ver la hora. Bueno, vamos a ver, digamos, que se desprenden de lo que es el PBI una serie de variables, por así decirlo, pero serían más bien magnitudes asociadas al PBI que nos va a interesar calcular. Y la última de ellas va a ser esta ID, que es el ingreso disponible. Vamos a partir de lo que es el PBI en economía y vamos a buscar llegar a lo que es el ingreso disponible, que básicamente es el ingreso de bolsillo de las personas. Ni más ni menos. Y lo que vamos a hacer acá básicamente es ir viendo, no sé el nombre puntual que tiene esto, pero son como medidas derivadas del PBI, digamos. Nosotros partimos del Producto Bruto Interno a lo que se llama precio de mercado,
y lo que vamos a hacer es con ese Producto Bruto Interno sacar, digamos, magnitudes que se derivan de este valor del PBI, pero que son sutilmente distintas, que nos pueden servir para distintas cosas. Por ejemplo, según, digamos, según cómo consideremos al sector externo y al sector público, vamos a tener, o digamos, según cómo impacte el sector externo y el sector público, vamos a tener, digamos, distintas medidas de ese PBI o distintas variables asociadas al PBI. No los quiero marear mucho, quizás ya tendremos que ir al ejemplo, pero bueno, acá hay esto la verdad que no, lo podemos ir siguiendo de acá. Esto lo ve mejor con Eduardo igual, yo no me quiero meter mucho en lo que él dice. Pero básicamente, la primera, digamos, variable o magnitud asociada al PBI que vamos a ver es el PNI, el Producto Neto Interno. Tenemos el Producto Bruto Interno por un lado y el Producto Neto Interno por el otro lado. Si recuerdan, allá en su momento, cuando pasábamos una variable bruta a una variable neta, era porque le estábamos quitando el efecto, digamos, de alguna otra variable que estaba ensuciando ahí adentro. En este caso, la diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Neto Interno son las amortizaciones. O sea que yo al restarle al PBI, al Producto Bruto de la economía, las amortizaciones, obtengo el Producto Neto Interno, que es la primera de las magnitudes que vamos a ver hoy. Fíjense, por las definiciones dadas anteriormente de PBI, que si no hay sector público y no hay sector externo, el PBI de una economía es el consumo más la inversión bruta. O sea, la inversión, como lo vimos. O sea, el PBI, si vamos al método del gasto, por ejemplo, y no hay gobierno y no hay sector externo, es igual a consumo más inversión, ¿no? Siendo la I esta, IB es inversión bruta. Por lo tanto, si yo a la inversión le resto el efecto de las amortizaciones, lo que tengo ya no es más inversión bruta, es ahora inversión neta. Entonces voy a tener que el producto neto interno es consumo más inversión neta. ¿Me van siguiendo? Sí. Sonó medio como que no. Pero bueno, intento ir despacio. Ahí tenemos el producto neto interno. Ahora vamos a ver esto más en profundidad, pero como no hay sector público, el producto neto interno a lo que se llama costo de factores va a ser igual al producto neto interno a precio de mercado. Esto creo que en algún momento les dije algo, pero básicamente la diferencia entre algo a precio de mercado y a costo de factores tiene que ver con el efecto de los impuestos y los subsidios sobre el bien. Que vendría a ser lo siguiente. Si yo ya meto el sector público hace un par de cosas, ¿no? Pero básicamente cobra impuestos y realiza gastos, como resumiendo mal y pronto lo que hace el sector público. Tiene dos tipos de impuestos, los impuestos que son directos a las personas, por ejemplo, ingresos brutos, por ejemplo, impuesto a la riqueza, etcétera, eso va directo sobre la persona. Y después tiene los impuestos indirectos, que serían los impuestos sobre los bienes, no sobre las personas. Por ejemplo, el IVA entraría como un impuesto indirecto porque es sobre una venta, no es sobre una persona. Y después, bueno, tenemos los gastos que realiza el gobierno en consumo, inversión, transferencias, sueldo, etc. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una variable que está a precio de mercado, lo que tenemos es una variable o una variable que está evaluada, digamos, como lo dice su nombre, a precio de mercado y por lo tanto tiene dentro el efecto de los impuestos y los subsidios.
acá, digamos, les pido que hagan memoria. Recuerden que el PBI, al fin y al cabo, son bienes y servicios producidos por una economía en el lapso de un año, valuados a su precio de mercado. Esa evaluación a precio de mercado incluye dentro el efecto de los impuestos y los subsidios que tienen esos bienes, digamos, que se están analizando, que se están contabilizando dentro del PBI. Por lo tanto, si yo tomo los impuestos indirectos, o sea, el IVA, y se lo resto al al Producto Neto Interno a precio de mercado, lo que voy a tener es ese, digamos, efecto del IVA, por ejemplo, de los impuestos en general, que me hace aumentar el precio de mercado, se lo estaría quitando. Por ejemplo, yo tengo un bien que sale 10 y tengo un IVA o un bien que sale 100 y tengo un IVA de 21%, bueno, ese bien en el mercado, cuando se venda, no sale 100, va a salir 121, digamos, porque paga 21% de impuesto. Por otro lado, puedo tener un bien que sale 100, pero si el gobierno está subsidiando la producción de ese bien, No, un pantalón. en... Sí, ya. Alguien está desmuteado, cuidado, cuidado, cuidado. Yo tengo un bien que sale 100 y tengo que el gobierno subsidia la producción de ese bien con 10 pesos, por ejemplo, ese bien ya no sale 100, sino que sale en el mercado 90. ¿Por qué? Porque 100 es el precio del productor, digamos, lo que le sale al productor, menos los 10 que recibe subsidio, lo puede vender a 90 tranquilamente y seguiría recibiendo lo mismo que antes. Por lo tanto, los subsidios lo que hacen es disminuir el precio de mercado de los bienes y los impuestos lo que hacen es aumentar el precio de mercado de los bienes. Por lo tanto, para pasar de esta variable evaluada a lo que se llama precio de mercado, tengo que restarle el efecto de los impuestos y sumarle el efecto de los subsidios para llegar a la variable a lo que se llama costo de factores. ¿Me siguen acá? O sea, tengo una variable valuada a un precio de mercado. Ese precio de mercado tiene adentro el valor de un impuesto que hace que suba su precio de mercado y puede tener adentro el valor de un subsidio que hace que baje su precio de mercado. Por lo tanto, si yo quiero ver el valor natural, entre comillas, de la variable o el valor de costo de factores de la variable, lo que hago es quitarle el efecto del impuesto y quitarle el efecto del subsidio. ¿Cómo se lo quito? Bueno, le resto el valor del impuesto y le sumo el valor del subsidio. Y ahí tengo la variable a costo de factores, se llama. Y ahí nos quedamos, fíjense, con el Producto Neto Interno a costo de factores. Esto, fíjense que vamos avanzando, ¿no? Partimos del PBI, pasamos al PNI, o sea, el Producto Neto Interno, y ahora vamos al Producto Neto Interno, pero ya no a precio de mercado, sino a costo de factores. Y ahora hacemos un pasito más y lo que hacemos es meter el sector externo. Y el sector externo básicamente lo que va a jugar en, digamos, la determinación de mi PBI o de mi PNI, o ahora vamos a ver de mi PNN, que es el Producto Neto Nacional, es básicamente por dos vías que va a jugar. La primera de ellas es por la retribución a factores productivos de propiedad nacional ubicados en el exterior, y la otra es la retribución por factores productivos de propiedad extranjera ubicados en el país. O sea, pagos a factores productivos de argentinos en el exterior, y lo de abajo es pagos a factores productivos de extranjeros en el país. ¿Qué es lo que me interesa calcular? El producto neto nacional, o sea, el producto en propiedad de argentinos. O sea que lo que me interesa es ver
básicamente cuánto es la riqueza de los argentinos, ya no del país de Argentina, sino de los argentinos o de las argentinas. Y acá lo que hacemos básicamente es esto que le dice la Filmina, tomar el Producto Neto Nacional a costo de factores y sumarle los pagos a factores productivos argentinos ubicados en el exterior. O sea, Belén tiene una fábrica en Uruguay, bueno, Uruguay le paga a Belén tanto por esa fábrica, o Belén recibe, mejor dicho, tanto por tener esa fábrica andando. Eso va al PBI de Uruguay, pero va al Producto Neto Nacional de Argentina. ¿Por qué? Porque Belén es argentina, entonces su fábrica en Uruguay entra como parte del Producto Neto Nacional argentino. No entra como PBI argentino porque la fábrica está en Uruguay. O sea, no entra como Producto Bruto interno, entra como Producto Bruto Nacional, digamos. En este caso estamos viendo directamente el Producto Neto, pero bueno, como Producto Bruto Nacional también podría entrar. Y lo otro es, por ejemplo, las retribuciones por factores productivos de propiedad extranjera ubicados en el país. No es tan así el caso, ¿no? Pero ustedes van a McDonald's, comen en McDonald's, bueno, la plata que genera McDonald's por esa hamburguesa que comen, está bien que es franquicia, digamos, mayormente se queda en el país, pero hay una parte que se va afuera. Esa parte de la plata que se va afuera es porque McDonald's, al fin y al cabo, es una empresa extranjera y remite, digamos, las utilidades, o sea, manda plata al exterior y por lo tanto no se cuenta, digamos, esos beneficios de empresarios que McDonald's genera en el país, no se cuentan al producto neto o bruto, no importa, nacional, porque son producto nacional estadounidense. Sí entran en el PBI, ¿por qué? Porque se generan fronteras adentro del país, pero no van a la contabilización del producto nacional, porque no son de propiedad argentina. Paréntesis, justo McDonald's es complejo porque es una franquicia, entonces, digamos, los locales son propiedad de varios, creo que casi todos los locales son propiedad de argentinos, capaz que algunos no, pero hay parte de esas ganancias que se la queda a la empresa que es de propiedad yankee, o sea, la empresa que te vende la franquicia, ¿no? Y ahora, con estas dos... con estas dos remuneraciones a factores productivos, lo que hacemos es ya sacar el Producto Neto Nacional. O sea, tengo el Producto Neto interno, y saco el nacional a partir de ese. O sea que le resto este REI, que es la remuneración a factores productivos de propiedad extranjera en el país, o sea, los pagos de McDonald's a Estados Unidos se los resto, y sumo los pagos de la empresa de Belén en Uruguay a Belén, básicamente. Perdón, Belén, que te agarré ejemplo, pero estás primero ahí en las personas acá en el Zoom. Y ahí tengo lo que es el Producto Neto Nacional a costo de factores. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Yo sé que esta parte es Sí. medio bajón, porque no es lo más intuitivo del mundo y la verdad que es mucho de memoria. Pero bueno, cualquier duda que vayan teniendo, avísenme. Me queda un minuto, pero les tiro, o sea, les tiro esto por la cabeza y después lo vemos más en desagregado en la última parte de la clase. Pero básicamente este Producto Neto Nacional a costo de factores va a ser igual a lo que llamamos el ingreso neto nacional. Al fin y al cabo estamos viendo de manera medio análoga lo que es ingreso, producto, gasto, etcétera, por los tres métodos que vimos. Le vamos a cambiar el nombre rápidamente, vamos a dejar de hablar de Producto Neto Nacional y vamos a pasar a hablar de ingreso neto nacional, porque ahora estamos ya viendo lo que es el ingreso de las personas. En este caso, una suerte de ingreso bruto de las personas, y vamos a pasar con este ingreso a lo que es el ingreso personal o el ingreso disponible ya. Pero bueno, 5 minutos de recreo porque se nos termina el Zoom y volvemos, ¿ok? Mismo ID, 5 o 7 minutos y estamos.
lo que vamos a hacer es tomar este ingreso neto nacional y pasar al ingreso personal, sumando conceptos que aumenten, digamos, el ingreso de las personas y restando conceptos, digamos, que sean parte del ingreso, pero que no aumenten el ingreso de las personas o de las familias directamente. Por ejemplo, las transferencias del Estado a las personas, o sea, la AUH, el IFE, etcétera, son transferencias del gobierno a las personas que aumentan el ingreso de bolsillos, digámoslo así, de las personas. Y los conceptos que restan este ingreso, que son parte de lo que sería como un ingreso bruto, digamos, de las personas, es, por ejemplo, los beneficios no distribuidos de las empresas. O sea, las empresas generan beneficios, pero no los distribuyen. Eso es parte, digamos, del ingreso de la economía, pero no va directamente a la familia. O sea, no queda en propiedad de la familia ese ingreso porque queda como beneficios retenidos por las empresas. Los impuestos sobre los beneficios, bueno, lo mismo, digamos. Si se cobra un impuesto sobre los beneficios de la empresa, ese impuesto no va a la familia, sino que va al gobierno. Y los aportes a la seguridad social o aportes patronales o todos los aportes, bueno, personales y patronales, ¿no? También se descuentan en este momento porque son, digamos, la diferencia entre lo que sería el salario bruto y el salario de bolsillo de una persona. Por lo tanto, digamos, son parte del ingreso de las personas, pero no son parte de ese ingreso de bolsillo. Y me queda de la siguiente manera, que el ingreso personal es igual al ingreso neto nacional menos los beneficios no distribuidos de la empresa, menos los impuestos sobre los beneficios, menos los aportes de la seguridad social y más las transferencias directas del gobierno. Y por último, lo que hago es tomar este ingreso disponible y restarle los impuestos directos, o sea, los impuestos que son sobre las personas, para tener el ingreso personal. Este ingreso personal es al fin y al cabo el que lo vamos a ver en la próxima clase, y ya nos metemos en modelo keynesiano, que es divertidísimo. Para mí, para ustedes es bastante pesado, lamentablemente. Pero bueno, creo que al yo ya terminar entendiendo. Tenemos varias clases aparte para elaborarlo. Pero al fin y al cabo, este ingreso disponible es el que se va a derivar a consumo y a S, que es ahorro. Por savings. Está en inglés. Y más adelante, digamos, va a ser, o vamos a ver, o nos va a servir, mejor dicho, esta igualdad, que el ingreso disponible es igual a consumo más el ahorro. Pero bueno, así se llega al ingreso disponible. No espero que se acuerden todo esto de memoria, pero por lo menos que lo tengan ahí en algún lado de la cabeza dando vuelta y que por lo menos lo tengan anotado si en algún momento tienen que hacer un ejercicio con esto. O por lo menos tengan el criterio de cómo se va resolviendo. Porque acá tienen, por ejemplo, bueno, este es un ejercicio que ya hicimos bastante, pero lo que hacen es calcular el PBI por los 3 métodos. Les recomiendo ir por el método del gasto, por el método del producto y último hagan el método del ingreso con lo que queda. Básicamente queda una cosa así. Esto lo pueden ver con, bueno, con la gente de las tutorías se ve bastante este ejercicio y lo saben explicar bastante bien. Yo no me voy a detener, la verdad, les dejo acá la resolución simplemente. Pero fíjense que es lo mismo que siempre hacemos, el método del PBI, el método del producto, el método del gasto. Y el método del ingreso está distinto porque lo que hacemos es meter todos estos conceptos que recién íbamos restando, que íbamos ahí laburando, los metemos dentro de lo que sería el método del ingreso, porque al fin y al cabo, digamos, son todos conceptos que hacen engrosar ese ingreso bruto de la familia. Pero bueno, no me quiero detener en este ejercicio, porque la verdad que es bastante choto. Lo que sí tienen que es interesante es con este ejercicio, o sea, con estos datos de este cuadro, una vez que encontraron el PBI, encontrar el ingreso neto interno a precio de mercado,
o el PBI, el PNI a precio de mercado, o sea, el Producto Neto Interno o el ingreso neto interno a precio de mercado, el ingreso neto nacional o el Producto Neto Nacional, el ingreso personal y el ingreso disponible, mediante, digamos, los datos de este cuadro. Partiendo del conocimiento de que el PBI es igual a 300, deberían poder hacer eso. Quedan 10 minutos nada más. Si quieren lo vemos muy por arriba, pero después, o sea, yo me puedo detener a hacer este ejercicio, es lo último que queda de la clase. Después igual me gustaría que no se queden con esto, que lo intenten hacer ustedes. Aunque no sé si sería lo mejor yo mostrárselos. Si quieren les doy un par de minutitos. Pasa que también, bueno, sería pasarnos de hora un poco. Si quieren damos 5 o 6 minutos, intenten hacerlo esto. Y vemos cómo se resuelve ya cuando se termine la clase prácticamente. Pero si le pueden meter ustedes, está bueno porque intentan aplicar esto que vimos en clase, y aunque sea para que intenten sufrir un rato y ver en dónde van estos conceptos que les dice el ejercicio, dentro de este desagregado que hicimos de ir pasando del PBI a precio de mercado hasta el ingreso disponible. Así que les dejo unos minutos para que resuelvan. Intenten sacar estas variables, ¿no? Ingreso neto interno a precio de mercado, ingreso neto nacional a costo de factores, ingreso personal. Y si llegan hasta el ingreso disponible o el personal, genial. Si no llegan, no pasa nada. Damos 8 minutos más o menos y cuando ya se nos cumplan las 11, les digo cómo se resolvía. Yo ahí vengo.
gente, si tienen dudas, me pueden ir consultando. Bueno, gente, son las 11 y ya deberíamos terminar la clase. Les explico brevemente cómo se resolvía esto. Ustedes después comparen con los valores que les iba dando.
Sé que no le dejé mucho tiempo, pero bueno, así ya terminamos dentro de todo en horario. Partimos del PBI y tenemos que sacar el ingreso neto interno a precio de mercado. Recuerden que el PBI está en precio de mercado, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es tomar el PBI a precio de mercado, decir, bueno, es lo mismo que el ingreso bruto interno a precio de mercado, o sea, tomamos producto con ingreso análogos. Y lo que hacemos simplemente es restar las amortizaciones. ¿Dónde están las amortizaciones? En este cuadro que tenemos acá. Si no me equivoco, acá. Amortizaciones. Restamos eso y tenemos que el ingreso neto interno a precio de mercado es 290. Ahora, buscando el ingreso neto nacional a costo de factores, lo que hacemos es partir del ingreso neto interno a precio de mercado, que ya encontramos en el ejercicio anterior, le restamos los impuestos indirectos y le sumamos los subsidios. Y ahí lo que tengo es el ingreso neto interno a costo de factores. O sea, menos impuestos indirectos netos de subsidio, que ya se los da como un, digamos, como un concepto todo, digamos, en uno. Sería como en vez de hablar de exportaciones netas e impuestos netos, que básicamente serían los impuestos menos los subsidios, todo en ese concepto, que es impuestos indirectos netos de subsidios. Fíjense que los otros impuestos que puedan aparecer no se restan acá porque son impuestos directos. Por ejemplo, bueno, este lo dice el nombre, ¿no? Impuestos directos no van acá porque los impuestos directos son sobre las personas, no sobre el precio de los bienes. Y ahí pasamos al ingreso neto interno a costo de factores, o sea, 283. Esto está muy colgado acá, la clase pasada. Con el ingreso neto interno a costo de factores, lo que hacemos es sumar las retribuciones del resto del mundo a factores productivos de Argentina y restar las retribuciones hacia el resto del mundo que pague la Argentina. O sea, tomo el ingreso neto interno a costo de factores y le sumo los intereses del resto del mundo y los beneficios del resto del mundo y le resto las rentas del resto del mundo. Perdón, sumo las rentas del resto del mundo y le resto los intereses al resto del mundo. O sea, todo lo que sea al resto del mundo, lo resto, lo que sea del resto del mundo, lo sumo. Intereses al resto del mundo, este va a ir restando. Intereses del resto del mundo, este suma. Beneficios del resto del mundo, este también suma. Y... ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Acá, rentas del resto del mundo, este también suma. Dame un segundito. Es horrible convivir con la alergia. Bueno, intereses al resto del mundo resta, todo el resto suman. O sea, este 4 suma, este 2 suma y este 5 suma. Con lo cual nos queda que el ingreso neto nacional a costo de factores es 289. Y ahora con este ingreso neto nacional a costo de factores calculamos el ingreso personal. Y lo que hacemos es, como les decía, digamos, quitarle los conceptos que reducen ese ingreso de las personas y sumarle los que acrecientan el ingreso de las personas. Y lo que hacemos básicamente es restarle los beneficios no distribuidos, los impuestos sobre la utilidad de la sociedad anónima, que serían los impuestos sobre los beneficios. Esto es T sobre beneficios que vimos. Los aportes patronales y los aportes jubilatorios personales. Todo eso se resta. Y sumamos las jubilaciones y pensiones. Me queda que el ingreso personal es entonces 256. Y por último lo que hacemos es restarle los impuestos indirectos, los impuestos directos, perdón, al ingreso personal,
Y me queda el ingreso disponible, que es 250. Y ahí quedó. Cualquier duda igual que vayan teniendo con estos TPs, avísenme, gente. La verdad es que yo les diría que, por ejemplo, lo que vimos recién, agarren los ejemplos que vimos acá en clase e intenten resolver de ahí. Pues los TP están subidos, pero tienen ejercicios que van medio en cualquier dirección. Si ven que los ejercicios son muy parecidos a lo que estuvimos viendo en clase, bueno, métanle, háganlos, pero, pero nada, hay varios ejercicios que no vemos dentro de los TP, tengo entendido. Yo como que no les doy mucho valor a los TP de estas unidades porque la realidad es que están medio mal hechos. Ya la unidad que viene, sí, volvemos a laburar con el TP directamente y están un poquito mejor, más ordenados. Pero bueno, si no quedan dudas, nada, me despido y gracias por venir. Que anden bien y nos estaremos viendo, si viene ahí en el jueves, y si no, nos vemos la semana que viene. Bueno. Nos estamos viendo. Que tengan un buen día.